Bueno, les tengo una buena noticia. Hoy terminamos la serie de la familia. Hoy la finalizamos. Esta serie que ya llevamos 9 semanas. Esta es la 9ª semana. Y hemos visto en detalle el designio de Dios para el esposo, para la esposa y para los hijos en el seno de la familia. El pasaje de hoy nos compete a los padres. Es el designio de Dios para los padres en el núcleo familiar, un mensaje muy importante. En alguna ocasión anterior nosotros argumentamos que vivimos en una sociedad en la cual la estructura tradicional de la familia ha sufrido grandes cambios, eso está claro. El divorcio, lo hablamos, los matrimonios de las personas divorciadas, la convivencia libre de las parejas y la redefinición del concepto de familia, todas estas son causales del debilitamiento progresivo de la institución familiar establecida por Dios. Parte vital de la familia es obviamente el matrimonio, la pareja, porque son esas dos personas las que inician esa nueva familia que eventualmente se multiplican teniendo hijos que vienen a ser parte de ella. O sea, el matrimonio es fundamental y ya hablamos del matrimonio. Y ese es el modelo que Dios ha establecido. Todos ustedes y yo, todos nosotros, provenimos de un padre y de una madre. Todos tenemos un papá y una mamá biológicos, todos. Y en el designio de Dios para la familia, esa pareja está llamada a criar a esos hijos, apoyándoles en su desarrollo físico, en su desarrollo cognitivo, emocional, físico, espiritual, ya dije el físico. En todos los aspectos, los padres estamos llamados a apoyar a nuestros hijos en su desarrollo. Pero ¿cuál es la realidad? Que cada vez menos niños tienen esta oportunidad en nuestro día. La oportunidad de crecer en un hogar donde sus dos padres están unidos, cumpliendo juntos esa función de criar a los hijos, en amor, en armonía. Hay hogares en los cuales los esposos están juntos, pero, y eso pasa mucho en este país, están tan ocupados los esposos, están tan ocupados con las cosas de esta vida que es difícil dedicar mayor tiempo a la crianza de los hijos. Particularmente en este país sabemos que muchas parejas trabajan juntos, ambos, largas horas, y es muy común, hermanos, en este país encontrar a los niños al cuidado de niñeras, de abuelos, de los colegios. Y yo no estoy diciendo que eso necesariamente sea malo, no tengo nada en contra de que las niñeras o los abuelos o los colegios apoyen a los padres, son un apoyo. Pero ninguno tiene la responsabilidad de criar a los hijos. Esos son apoyos, no podemos dedicarle la crianza de nuestros hijos a los abuelos, a los papás de uno. Tome, ya me crió a mí, ahora críelos a ellos. No, tampoco a las niñeras, tampoco al colegio. Yo sé que hay niños que los recogen, los dejan en el colegio a las 7 de la mañana y los recogen a las 6 de la tarde cuando ya está cerrando todo. Y llegan a comer, a dormir y ya, y se acabó y no hay relación. Hermanos, ser padre y ser madre es una labor muy importante. En esta iglesia, para la gracia de Dios, hay algunas parejas jóvenes. Han venido parejas jóvenes. Hay algunos con hijos, de hecho aquí tenemos algunos ahorita. Hay otras parejas sin hijos. Hay por aquí una parejita que pronto se va a casar también. Y yo quiero decirles algo hoy. Escúchenme esto. Padres jóvenes, especialmente padres que van a ser, seguramente. Los niños no necesitan vivir en una casa grande para ser felices. Los niños no necesitan ser transportados en un carro de lujo para que ellos puedan estar bien. Los niños necesitan atención. Los niños necesitan cariño. Los niños necesitan estar cerca de sus padres y sentirse amados y protegidos por ellos. Créame que eso es más importante para ellos. Y para nosotros como padres es importante establecer de manera sabia esas prioridades, las prioridades de la familia. Todos somos inmigrantes, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó cuando llegué hace 20 y pico de años. Siempre me gustaron, ya no me importan, pero en esa época me encantaban los carros. Y yo me la pasaba con la boca abierta mirando el Mercedes, mirando el Lexus,
mirando el Audi, mirando el BMW y decía, algún día yo quiero tener un carro así. Esta es una cultura de consumo. Aquí usted encuentra todo. Los mejores productos están aquí. Todo lo mejor está al acceso nuestro. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo común? Las personas trabajan, se endeudan para tener el carro que quieren, para tener la casa que quieren, para tener el televisor que es más grande que la sala, todas estas cosas. Nosotros que somos inmigrantes, repito, a mí me pasó, nos deslumbramos cuando llegamos aquí. Muchos de nosotros, no sé si todos, a mí me pasó, yo me deslumbraba cuando llegué aquí. Y deseamos tener cosas que en nuestros países es mucho más difícil tener o simplemente no se puede. Hay cosas que en nuestros países de repente no las hay, que aquí hay. Simplemente usted un crédito, una tarjeta y se endeuda y tiene lo que quiere. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que después son tantas las deudas que hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar 2 trabajos, 3 trabajos para poder pagar las cuentas. Ese es el problema. Les digo, padres jóvenes, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Es importante pedir al Señor sabiduría para que sepamos establecer prioridades. La prioridad de lo que Dios pide de nosotros como padres. ¿Cuál es esa prioridad? ¿Qué pide Dios de mí como papá? ¿De usted como papá, como mamá? ¿Qué pide Dios de nosotros los padres? Bueno, lo encontramos en el verso 4 de nuestro pasaje. Hoy vamos a leer nuevamente los versos 1 al 4 de Efesios, capítulo 6. Pero vamos a enfocarnos en el verso 4. Vamos a ponernos en pie, por favor, para leer la palabra de Dios, como es nuestra costumbre. Le repito, ahí hay Biblias y estoy con la intención de, con la ayuda del Señor, comprar más. La idea mía es que cualquier persona que venga a la iglesia y no tiene Biblia o no trajo Biblia, pueda estirar la manito y agarrar y coger una Biblia y abrirla. De repente al comienzo usted no sabe encontrar los libros. Le digo algo, no están en orden alfabético. Poco a poco. Pero acostúmbrese a leer la palabra de Dios de su Biblia, es importante. Efesios 6, versos 1 al 4. Dice el Señor: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es palabra de Dios, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Si usted ha venido a esta serie, si usted ha estado al día de esta serie, usted se ha dado cuenta que los principios que hemos visto, todos van en contra a los principios del mundo. Son distintos a los principios del mundo. Esa idea de que la esposa se sujete a su marido en respuesta a la autoridad que Dios le da al hombre, eso le chilla literalmente a las personas, a las mujeres, particularmente afuera en el mundo. ¿Y qué me dice usted del llamado al esposo a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella? También eso prácticamente no se ve hoy en día. Y que los hijos obedezcan a sus padres y los honren, así sean malos padres. Pues también es algo inusual. Todo esto va en contravía, si usted se da cuenta, de la forma como la gran mayoría de las personas interactúan en el seno de la familia. Podemos argumentar, creo yo, sin equivocarnos, que los principios bíblicos difieren radicalmente de los principios del mundo. No solamente hoy, en nuestro día, podemos pensar que es solamente hoy, pero no, también en la época en que fueron estos principios escritos. Pensar, por ejemplo, que un esposo debía amar a su esposa de manera sacrificial era una idea absolutamente revolucionaria en la cultura grecorromana, en la cual el hombre tenía una autoridad suprema, escuche, suprema, absoluta en el hogar, y la mujer era vista como inferior. Las esposas estaban bajo la tutela de sus esposos y no tenían por lo general derechos independientes. Adicionalmente, el matrimonio como institución era visto como
un medio útil para procrear y para administrar el hogar. Pero esa idea del amor y la fidelidad marital, eso prácticamente no existía. Los hombres tenían prácticamente libertad para tener relaciones extramaritales, la mujer no, pero el hombre sí. Y era la forma como las familias funcionaban. Ante todo esto que les estoy diciendo, entonces esta idea, este principio bíblico que llama a los esposos a amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, pues creo yo era más revolucionario hace 2000 años que hoy. Más revolucionario en esa época que hoy. Sin embargo, el llamado que vemos hoy a los padres en el verso 4 es, a mi juicio, el más revolucionario de todos. Y es, como les dije, este verso 4, el último verso de esta serie que hoy terminamos, es el más revolucionario a la luz de las costumbres de la época, cuando el apóstol escribió estas palabras que vemos en la carta a los Efesios. Entonces vamos a leer el verso 4. Dice el verso 4: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hermanos, esta instrucción es absolutamente contraria a todo lo que significaba la práctica común de las relaciones de manera general de los padres hacia los hijos, pero muy especialmente del papá hacia los hijos. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. El papá tenía una autoridad absoluta en la casa. Y con los hijos era algo dramático. Existía una ley romana llamada patria potestas. Patria potestas. Y en esencia esta ley le daba al padre la libertad de decidir si sus hijos vivían o no. De esa forma. Cuando un bebito nacía, el bebito le era traído al papá. Lo ponían a sus pies. Si el papá quería el bebé, el papá lo levantaba y lo cargaba. Si el papá no quería el bebé, lo dejaba ahí. Y ese bebito o moría, escucha esto, o era vendido para ser criado con el objetivo de llegar a ser un esclavo o para la prostitución. Las niñas eran más susceptibles de ser abandonadas que los niños. Hay una prueba de esto, es una carta encontrada en Egipto que data del año 1 antes de Cristo. Esta carta fue escrita por un soldado, por un trabajador egipcio romano que se llamaba Hilarión. Y esta carta estaba dirigida a su esposa, llamada Alice, mientras este hombre estaba lejos de su casa. Y escuche el contenido de la carta. Le escribe él, en griego: sé que estás embarazada. Si das a luz antes de que yo regrese, si es un niño, déjalo vivir. Si es una niña, deséchala. No te preocupes por nada. Envíame noticias tan pronto como tengas al bebé. Los niños que nacían con deformidades o con enfermedades eran desechados. El estadista romano Séneca escribió lo siguiente por la misma época en que Pablo escribió la carta a los Efesios. Escuche: degollamos a los bueyes indómitos, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas, a los niños que nacen débiles o deformados los ahogamos. Teniendo todo esto en cuenta, imagínese usted en esa cultura que Pablo venga y diga a los padres: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Es algo, repito, totalmente revolucionario. Y así inicia el verso, ¿no? Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Hay un verso similar en Colosenses 3:21 donde leemos: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Esta idea de provocar o de exasperar tiene que ver con acciones y actitudes de parte de los padres, de parte nuestra, que tienen el potencial, escuche esto, de crear resentimiento en sus corazones. Resentimiento.
Un ejemplo, por ejemplo, voy a dar varios ejemplos, pero uno de ellos es el favoritismo. Mostrar favoritismo por algún hijo. Cuando se muestra favoritismo por algún hijo, ¿qué pasa con el otro o los demás que están viendo esa disparidad en el trato? Bueno, se genera un resentimiento en sus corazones hacia sus papás. Eso es inevitable. Si usted tiene más de un hijo, usted seguramente puede dar fe que rara vez ellos se parecen entre sí. Es muy raro, creo yo, a nosotros no nos pasó. Y sé que la mayoría de la gente no le pasa. Es raro que uno diga, ay, son igualitos. No, no son igualitos. Incluso hay unos que son mellizos y son completamente distintos en su personalidad. Es muy raro, prácticamente no se da, que los niños tengan personalidades muy similares, a pesar de que son hermanos. ¿Por qué? Pues porque cada persona es distinta. Los niños hermanitos pueden vivir bajo el mismo techo, recibir la misma educación, tener las mismas oportunidades, crecen juntos, algunos incluso, como a nuestras hijas en una época, compartían su cuarto. O sea, no podían estar más unidos estos niños, y así cada hijo es distinto, teniendo cada uno su propia personalidad, sus propias habilidades, sus propios intereses. Y es muy importante que como padres nosotros entendamos eso y no deseemos que un hijo sea igual a otro, simple y llanamente porque nos gusta alguna característica de uno de ellos. Eso es muy importante, es un error gravísimo. A ustedes que son padres jóvenes y también a los que ya puedan de pronto o podamos ya tener tiempo siendo padres, es un error gravísimo comparar a los hijos. Eso no lo haga nunca. Nunca le diga a su hijo, ¿por qué? Es que usted no es como su hermano o su hermana. Es que ella sí estudia, es que a ella sí le va bien y a usted no. Es que ella sí hace esto y usted no. Nunca haga eso. Créame que eso es muy dañino. Hay que pedir sabiduría, hermanos, para saber tratar a cada hijo de una manera equitativa. Darles el mismo amor, el mismo cariño, la misma atención. No lo tengo en las notas, pero cuando nosotros tuvimos a Sofía por 7 años, fue hija única. Y obviamente era la reina de la casa. Y a mí me costaba trabajo pensar cómo yo pudiese amar a otra persona de la misma manera. Quizás uno piensa humanamente, no sé, entonces pensará, bueno, yo tengo, no sé, una cantidad de amor, ¿cierto? Entonces humanamente uno dirá, bueno, esa cantidad de amor, cuando viene otra persona, otro hijo, pues hay que dividirla, ¿no? La parte uno en la mitad y entonces se le da un poquito al uno y otro poquito al otro. Pero no es así. Los que tenemos hijos, más de uno, sabemos que hay como una multiplicación milagrosa, así como la multiplicación de los panes, el Señor multiplica el amor. Y eso fue lo que yo experimenté. Yo puedo decir con toda certeza, mirándoles a los ojos, gracias al Señor, no por mí, que yo amo a mis 2 hijas igualito, a pesar de que son muy distintas y a pesar de que tienen una gran diferencia entre las dos en edad. La relación es completamente distinta con la una que con la otra, pero gracias a Dios está eso, y en mi esposa también, las queremos igual. Es importante, hermanos, amar a nuestros hijos igual, darles el mismo cariño, la misma atención y nunca, repito, nunca compararlos, ni mostrar favoritismos hacia ninguno. Hay otra manera de provocar ira en los hijos y tiene que ver con el maltrato verbal, el maltrato físico. Ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, a nosotros nos ha pasado, a mi esposa le pasa con alguna frecuencia. Le ha pasado con alguna frecuencia que va por ahí a un lugar, no le voy a decir el nombre porque después no quiero decir que estoy haciendo mala propaganda, pero va a una tienda ahí que queda por la casa y varias veces le ha pasado que encuentra mamás o papás gritándole a los niñitos ahí en la tienda, maltratándolos de una manera fea, ¿no? Hermanos, eso es terrible. Vamos a hablar de la necesidad de disciplinar a los hijos. Pero es importante establecer una diferencia entre disciplinar y maltratar. Son 2 cosas distintas. Son 2 cosas diferentes. Hay padres que son abusivos, que gritan y golpean a sus hijos. ¿Qué pasa cuando los padres hacen eso? ¿Sabe qué pasa? Que ese niñito cada vez
que le pegan de esa forma, con rabia, se va volviendo agresivo, exactamente. Va generando un resentimiento que cuando ese niño crece, muchas veces, por eso es que usted ve que aparecen niños que vienen y le pegan a los papás. O los gritan, los insultan. Yo no estoy diciendo que eso esté bien, simplemente estoy diciendo que ese resentimiento va creciendo hasta que llega el punto en que el muchacho es más grande que el papá y hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Y yo sé de historias que los papás, que el hijo le ha dicho a los papás: ¿usted quién es? Cállese. Y hasta les han golpeado. ¿Por qué? Porque se va generando un resentimiento. Tenemos que tener cuidado, no maltratar a nuestros hijos. Escuche lo que le voy a decir, padres jóvenes y los que van a hacer nuevamente. Los hijos no son nuestra propiedad. Nosotros no somos los dueños de nuestros hijos. Nuestros hijos no nos pertenecen. Dios nos da a los hijos por un tiempo, para que nosotros los criemos, pero no son nuestros, son de Él. Y de hecho son un regalo de Dios, son un don de Dios. Y debemos tratarlos como tal. Escuche lo que dice Salomón en el Salmo 127. Escribe: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Los hijos son una bendición. Los hijos son una bendición del Señor. Y así debemos amarlos y así debemos tratarlos. Otra manera de provocar a ira a los hijos, le va a sonar esta rara, pero es muy común. Y yo puedo caer un poco ahí. Y se llama la sobreprotección. La sobreprotección. ¿Y por qué es importante este punto? Es cierto, estamos llamados a proteger a nuestros hijos. Es parte de lo que debemos hacer. Debemos protegerlos de los peligros, debemos protegerlos del mal. Pero por otro lado, también debemos enseñarles a vivir la vida, a enfrentar la vida con sus realidades. ¿Qué pasa? Que cuando un niño es sobreprotegido, un niño o una niña, es sobreprotegido y no se le deja hacer nada, no solamente experimenta un resentimiento de ver que todos sus amigos pueden hacer cosas que él no puede hacer. Estoy hablando de extremos. Ve que el trato que él recibe es muy diferente al que reciben sus compañeros, pero también le impide desarrollar una habilidad para cuidarse a sí mismo y para tomar sus propias decisiones. ¿Cuál es el punto? Los extremos son dañinos todos. Sobreproteger no es bueno. Soltar y que hagan lo que les dé la gana tampoco es bueno. Hay que tener un punto medio. Y ahí necesitamos sabiduría, los padres, para saber soltar, para saber delegar responsabilidades en ellos. Nosotros no podemos permitir o pretender que nuestros hijos el día de mañana funcionen bien en la vida si, tienen 20 años y no los dejamos hacer nada. Eso no puede pasar. Ellos tienen que tomar sus decisiones, ellos tienen que llegar al punto en el cual cometen sus errores, ellos tienen que aprender también de sus errores. Obviamente, nosotros estamos pendientes, pero es importante saber soltar con sabiduría. Lo que puede ser normal en términos de protección para un hijo de 10 años, puede ser sobreprotección para uno de 15. Eso es importante entenderlo. No puede uno tratar igual al de 15 que al de 10, no se puede. Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta para que todos como padres pidamos al Señor dirección. Ayúdame, Señor, ayúdame a saber hacer esto, ayúdame a saber soltar, ayúdame a no sobreproteger, pero tampoco a dejar una libertad excesiva. Dame sabiduría para saber hacer esto. Debemos preparar a nuestros hijos para la vida. Eso es parte de lo que debemos hacer, obviamente sobre la base de la moral y los principios bíblicos. Se me viene a la mente aquí, no sé si, he escuchado historias, ¿no? De hecho, en algún momento hablé con una madre, amiga y madre. Y el argumento de ella, esto tenía que ver con el alcohol. Entonces ella tenía una fiesta con muchachos en su casa y ellos estaban dando alcohol y los muchachos estaban ahí tomando tranquilos. Entonces yo algún comentario le hice y me dijo, pero es que es mejor
Que lo hagan aquí en la casa, que lo hagan afuera. Y yo. Similares, hay historias similares que son todavía más fuertes y tienen que ver con cuestiones sexuales. Padres que permiten que los hijos hagan fiestas en la casa y ellos mismos les proveen los anticonceptivos. Esto que les estoy diciendo es verdad. No me lo estoy inventando. La pregunta ¿es eso correcto? O sea, obviamente no es la forma que nosotros como padres cristianos vamos a actuar. O sea, no se trata de haga lo que le dé la gana, tampoco se trata de sobreproteger. Tenemos que tener sabiduría para direccionar a nuestros hijos en el Señor. En el Señor. Otro que es otra manera de crear resentimiento, esta es mundial, yo no sé si de pronto a usted le ha pasado. Y es querer cumplir nuestro sueño en nuestros hijos. Eso le pasa a mucha gente. Ejemplo aquí medio bobo ahí que se me ocurrió. Suponga que usted quiere ser un gran pianista o mejor un gran futbolista. Yo creo que futbolista funciona mejor que pianista. Los pianistas no son muy comunes. Futbolista. Suponga que usted siempre quiso ser un gran futbolista, pero no lo logró. Y usted desea fervientemente que cuando usted tenga un hijo, ese muchachito, mejor dicho, ojalá me salga varón, porque ese muchachito yo quiero que sea como Messi, pues. Oiga, ¿no ha salido el niñito de la sala de partos y usted ya le compró una almohadita en forma de balón de fútbol para su cabecita? El niñito va creciendo, usted lo mete en clases de fútbol para que entrene, todo el tiempo está entrenando, los niñitos amiguitos están por allá jugando y el peladito está entrenando todos los días. Pero hay un problema, que el muchachito no le gusta el fútbol. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Que un día va a llegar y no va a querer volver a ver un balón de fútbol. Y va a frustrarse el niñito y se va a frustrar el papá. Esa es una manera de exasperar a nuestros hijos. ¿Qué me dice de las profesiones? ¿No ha pasado de repente que hay alguien que sueña tener un hijo médico? No sé en su país, pero en Colombia me acuerdo especialmente en mi época antigua. Médico, ser médico. Ya después eso cambió porque ya los médicos empezaron a no ganar mucha plata en Colombia, pero en una época ganaban muy buen dinero y entonces, yo quiero que mi hijo sea médico y médico. Y entonces llega el papá y le impone al hijo que tiene que ser médico, pero resulta que el muchacho quiere ser arquitecto o cualquier otra cosa. ¿Y cuántas veces no pasa, hermanos? ¿Cuántas veces no ha pasado que un muchacho estudia lo que el papá o la mamá le dicen que estudia? El muchacho le entrega el título y le dice, ahora sí voy a hacer lo que me da la gana. Eso ha pasado, eso pasa. Eso crea resentimiento en el corazón de los muchachos. Producen resentimiento. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? El Señor nos llama a no provocar a nuestros hijos a ira, no exasperarlos, no ser instrumentos que generen desaliento en ellos, pero al contrario, ¿qué pide de nosotros? Ahora viene lo que Él pide de nosotros. Ya nos dijo lo que no debemos hacer, ahora nos dice lo que sí debemos hacer. Segunda parte del verso, debemos criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, que es lo que vemos aquí. Leo nuevamente el verso. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Segunda parte, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra traducida como disciplina es en el griego original la palabra paideia. Implica corregir, entrenar, educar e incluye, aunque usted no crea, la reprensión física. La otra palabra, instrucción, es la traducción de la palabra nutesia, y tiene la connotación de advertir, la connotación de aconsejar. O sea que en ese orden de ideas, la disciplina es lo que se le hace al niño y la instrucción es lo que se le dice. Es nuestra labor hacer las dos cosas como padres, impartir disciplina e impartir instrucción a nuestros hijos. O sea que debemos entrenarlos, debemos corregirlos, debemos educarlos, también debemos aconsejarlos. Dígame si no es cierto que los hijos son en una buena medida un reflejo de los padres. ¿No cree usted que eso es cierto? Ellos aprenden de nosotros. Aprenden de nosotros no solamente a través de las reglas que les imponemos, pero a través de nuestro trato hacia ellos y también de nuestro ejemplo. El ejemplo es fundamental. Si ellos ven que nosotros faltamos al respeto a otras personas, ellos van a hacer lo mismo.
Si ellos ven que nosotros gritamos a otra gente, ellos van a hacer lo mismo. Si ellos ven que nosotros somos súper desordenados, ellos van a ser desordenados. Ellos ven lo que nosotros hacemos. Los límites deben ser establecidos en la casa, así como las consecuencias cuando se cruzan esos límites. Si un niño hace algo incorrecto, oiga, cuando un niño hace algo incorrecto y no se le dice nada, ¿usted cuál es el mensaje que está recibiendo? Ah, no pasa nada. O sea, si usted no le dice nada, le está dando una luz verde para que lo haga cuando quiera. Le voy a decir un secreto, que no es secreto. Escuche esto. Ningún niño se educa solo. Ningún niño, no existe el niño que se educa solito. Todo niño necesita disciplina e instrucción. ¿Y quiénes somos los llamados a impartirla? Nosotros, los padres y las madres. No sé si usted recuerda que en un mensaje anterior hablamos de la disciplina y dijimos que la disciplina es un acto de amor. Lo vemos en Hebreos 12:6. Dice el autor de Hebreos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En Proverbios 13:24 leemos, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Fíjese, con diligencia, no con rabia, no sin control, con diligencia. Ahora, así como Dios disciplina a los que ama, nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos mostrando que nos importan y que realmente los amamos. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros dejamos hacer a los niños lo que ellos quieren? Atentamos contra ellos. Atentamos contra la integridad de su desarrollo. La disciplina a nadie le gusta, ¿cierto? Pero déjeme decirle que la disciplina tiene efectos positivos para el resto de la vida. Proverbios 22:6 habla sobre esto. Dice, instruye al niño en el camino que debe andar, escuche, y aún de viejo no se apartará de él. Esto demuestra que la disciplina forma a la persona o la indisciplina. Una disciplina bien impartida tiene efectos en la vida de esa persona hasta el final. Ahora, dijimos que un aspecto de la disciplina es la reprensión física, cuando alguna circunstancia lo amerita. Hay gente que dice, no, yo a mi niño, a mi niña, yo no lo toco. La vez pasada yo hablé sobre esto y salimos a almorzar después, y mi mamá dice, a mí mi papá y mi mamá nunca me pegaron. Entonces mi papá molestando dice, sí, por eso es así. Deben estar viendo, ¿eh? No se ponga brava, mamita, perdón. Dijimos que la disciplina física hay que hacerla de una manera controlada, sin rabia y sin la intención de hacer daño. Pero la verdad, hermanos, es que hay momentos en los cuales una buena nalgada es necesaria. Es necesaria. Proverbios 29:15 lo dice de esta forma, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. A mí no me pegaron mucho. Papá el otro día se le olvidó. Ahí también, yo sé que mi papá me está viendo. A él se le olvidó. Raro porque tiene muy buena memoria, pero se le olvidó. El otro día me dice, ese mismo día, me dice, no, yo a ti nunca te pegué. Yo, que no. No me pegó mucho, pero hubo una que me dio que la tengo recordada hasta el día de hoy. Todavía me duele. Todavía me duele. Eche cabeza, padre, eche cabeza. El autor de Hebreos sintetiza de manera clara los beneficios de la disciplina. Escuche, beneficios de la disciplina. Dice, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando la disciplina se lleva a cabo como la Biblia enseña, produce justicia, produce buen carácter, que es tan importante, produce niños respetuosos, que se convierten en hombres y mujeres de bien. Yo no sé si usted ha tenido algún tipo de contacto con niños malcriados. A mí eso no me gusta. Esos niñitos, ¿cierto, Mireya? Esos niñitos malcriados que hacen rabieta, que se tiran al piso.
Y la mamá, ay, mijito, venga, párese. No, hombre, ¿qué, mijito, venga, párese? De una, ¿sí? Venga, yo lo paro, ¿cierto? La disciplina produce niños que se convierten en hombres y mujeres de bien. Es importante. Otro aspecto, ya terminando, de la labor de los padres es la instrucción, como ya lo dijimos. Tiene que ver con aconsejar, con llamar la atención también. Nuestro verso dice que debemos criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, teniendo en cuenta que la idea de instrucción es sinónimo de aconsejar, de advertir, es imperativo esto, hermanos. Si vamos a nosotros a instruir en el Señor, pues es necesario, si estamos hablando de consejo, es necesario, si lo vamos a hacer en el Señor, que ellos conozcan el consejo de Dios. Nosotros no podemos instruir a nuestros hijos en el Señor si ellos no conocen el consejo que Dios da. ¿Qué significa eso? Debemos exponerlos al consejo de Dios que está aquí. Eso es parte fundamental de nuestra labor como padres. Ellos deben conocer lo que Dios dice, deben conocer lo que Dios manda, debe conocer lo que Dios advierte. Muy importante, debe conocer las acciones en contra de la iniquidad de los hombres de parte de Dios. Deben conocer la justicia de Dios, la santidad de Dios. En pocas palabras, es necesario que nuestros hijos aprendan a temer a Dios. Temer a Dios, eso es importantísimo. ¿Y quiénes somos los llamados a ayudarlos en eso? Nosotros. Esa función la vemos en Deuteronomio 6:7 de manera muy clara, muy directa, en contexto con el pueblo de Israel, y el Señor le advierte al pueblo la importancia de que ellos le enseñaran a sus hijos las palabras que Él les había dado. No lo hicieron. No lo hicieron. Y porque no lo hicieron, Israel fue rebelde y posteriormente castigada. Pero mire cuál era el mandato del Señor. Escuche, les dice, estas palabras, le dice al pueblo de Israel, estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Verso 7, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, enséñale a tus hijos, dice el Señor, lo que yo digo. Lo que yo digo. En el Salmo 78 vemos una idea similar. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. ¿Lo ve? Generación tras generación tras generación. Eso es lo que Dios manda. Ese es el punto. Nosotros debemos dar a conocer a nuestros hijos lo que dice Dios en su palabra. Eso es parte de lo que significa instruir a nuestros hijos en el Señor. Pregunta que de pronto alguien puede tener. ¿Asegurará eso la salvación de nuestros hijos? No. No. Porque ellos deben creer en el Señor Jesucristo por sí mismos para ser salvos. Pero obviamente, para poder creer, primero hay que saber, ¿no? Lo dice Pablo en Romanos. ¿Cómo van a creer en quien no han oído? O sea que nosotros como padres, al hacer esto, les damos a ellos la oportunidad de poder conocer del Señor Jesucristo. O sea que debemos presentarles a los hijos nuestros las verdades eternas de la palabra de Dios, presentarles al Señor Jesucristo, que es, usted bien sabe, el centro del evangelio, el Señor Jesús. Ese es el camino, hermanos, para que un día nuestros hijos puedan tener convicciones propias acerca de Cristo y su palabra. Qué importante este punto. Qué importante este punto, ya estoy terminando. Pero qué hermoso es para uno como padre ver que sus hijos poco a poco empiezan a tener sus propias convicciones. Una cosa es que un hijo deje de hacer algo
porque el papá le dijo o el papá se pone bravo. Otra cosa muy distinta es cuando un hijo deja de hacer algo que no es correcto porque tiene temor de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Qué importante y qué hermoso cuando un hijo llega a ese punto. No serán perfectos como no lo somos nosotros, pero convicciones propias, eso lo da el Señor. Y nosotros como padres debemos motivar, debemos estimular eso a través de la enseñanza. Hay una manera, y solo una manera, en que los jóvenes, los hijos, los niños, y por extensión toda persona, pero estamos hablando de los niños, hay una sola manera en que las personas, los niños, los jóvenes pueden vivir vidas limpias, y la respuesta, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cómo? Temor de Dios. Temor de Dios. Es necesario el temor de Dios. Esa es nuestra tarea como padres creyentes, disciplinar e instruir a nuestros hijos para que conozcan del Señor y para que se desarrolle en sus corazones temor de Dios. ¿Qué pido? Incluyéndome a mí, que el Señor nos ayude, me ayude a mí, los ayude a ustedes, nos ayude a ser los padres que estamos llamados a ser. Y para eso tenemos que pedir constantemente, padres, constantemente: Señor, ayúdame a ser el padre, la madre que tú quieres que sea. Dame la sabiduría que necesito para lidiar con esta situación, para lidiar con esta persona. A veces, si llega alguna persona que a usted no le parece que está bien para su hijo, su hija, todo eso requiere oración. Seamos padres que oramos y el Señor nos responde. El Señor nos responde. Hermanos, terminamos con esto, nuestra serie. Una vez más les digo, para mí, yo tengo el deseo, le ruego al Señor que esta serie, bueno, como todo lo que hablamos, pero que esta serie no sea simplemente información que entró y salió, pero que ustedes y yo la apliquemos. Apliquemos. Esto que hemos visto en estas 9 semanas es simple, tan simple como esto. Por eso se llama el designio de Dios para los hijos, padres, esposos. Eso es lo que Dios dice. ¿Usted quiere tener una familia saludable? Siga eso. Siga eso. Yo le aseguro que si usted y yo seguimos estos principios, el Señor bendice nuestras familias. Quiero decirle, esa serie completa va a estar completa en la página de YouTube de la iglesia. Oiga, si en algún momento no está más, vuelva a escuchar los mensajes. Si usted en algún momento tiene alguna inquietud con una situación con algún hijo, escuche este mensaje. Si de repente la esposa está pasando por un momento complicado con su esposo, escuche el mensaje de las esposas. Si el esposo está teniendo algún tipo de situación con su esposa, escuche el mensaje. Mantengamos esto fresco en nuestras mentes y corazones. Apliquemos estos principios para que podamos ver familias nuevas, distintas, diferentes, transformadas por el poder del Señor. Eso es lo que yo le ruego al Señor que haga. Si hacemos esto, vamos a ver el poder de Dios, hermanos. Vamos a ver el poder de Dios en nuestras familias. Vamos a orar. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra y por esta serie de mensajes que contienen tu designio para la familia. Señor, tu sabiduría es absoluta, tus pensamientos son más altos que los nuestros. Tú sabes mucho más que nosotros y conoces lo que es mejor para nuestras vidas. Eres tú quien ha diseñado a la familia, y quién mejor que tú para decirnos cómo ella debe funcionar. Señor, te ruego que uses toda esta serie de mensajes para santificar a nuestras familias, para limpiar a nuestras familias. Trabaja, Señor, en los matrimonios de esta iglesia a través de esta serie. Trabaja en los padres, en nosotros los padres, en los hijos. Trabaja en nuestras relaciones, Señor. Ayúdanos a ser familias, tener familias que honren tu nombre. Solamente tú puedes dar el gozo, ese gozo inexplicable que tenemos cuando obedecemos lo que tú nos mandas a hacer.
Y ese es mi deseo, que todos podamos experimentar ese gozo maravilloso de cumplir lo que tú dices y de ver estos principios, porque eso es lo que son, principios en acción, y ver cómo esos principios transforman nuestra vida familiar ante nuestros propios ojos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.